El príncipe Luis tiene 7 años y, según personas cercanas a la familia, pasó los últimos 2 años cargando con un peso emocional que casi nadie desde fuera podía percibir. No hubo un diagnóstico formal, ni un comunicado de prensa con lenguaje clínico. Solo una confirmación silenciosa y gradual a través de las propias palabras de su padre, de que el menor de los Gales estaba pasando por dificultades inesperadas. Y cuando se compara lo que se dijo con lo que sucedía tras bambalinas, la cronología apunta a algo mucho más grave que unos meses difíciles para un niño. Según varios testimonios, se trata de un niño pequeño procesando miedo y dolor reales, mientras el mundo entero esperaba que apareciera sonriendo y saludando desde un balcón. Antes de continuar, si eres de los que buscan historias de la realeza que conecten los puntos en lugar de solo repetir titulares, suscríbete a Crown Watch. Solo te llevará 2 segundos y realmente ayuda a que este canal siga creando videos como este. Bien, volvamos a Luis. Aquí está la parte que me impacta cada vez que repaso esta cronología. El silencio que reinaba en todo momento. No hubo sirenas, no se filtraron fotos dramáticas del hospital a la prensa sensacionalista. No aparecieron titulares alarmistas de fuentes temen lo peor en los kioscos. Lo que sucedió se fue gestando de forma gradual, como suelen hacerlo las crisis familiares reales, a través de pequeños detalles. Un niño de 6 años que nota que su madre ya no está en la mesa del desayuno. Un abuelo que de repente está demasiado enfermo para hacer las cosas que antes hacía sin pensarlo. Una casa que se siente diferente incluso cuando todos los adultos se esfuerzan tanto por actuar con normalidad que el propio esfuerzo genera tensión. Según los expertos en la realeza, esa era la situación en la que se encontraba Luis en marzo de 2024, el mes en que Catalina anunció su diagnóstico de cáncer, después de que, según se cuenta, la pareja pasara semanas tratando de encontrar la manera de explicarles algo tan trascendental a Jorge, Carlota y Luis con un lenguaje lo suficientemente sencillo como para que pudieran comprenderlo. Y miren, el palacio hizo lo que siempre han hecho los palacios. Gestionaron el mensaje, controlaron la narrativa, mantuvieron a los niños alejados de las cámaras. Ese es el trabajo, y nadie pretende lo contrario. Pero no se puede controlar el sistema nervioso de un niño de 7 años con una estrategia de prensa. No se puede disipar la ansiedad de un niño pequeño con una declaración cuidadosamente redactada. Y fuentes cercanas a Adelaide Cottage, la residencia familiar que la familia Wales eligió, una casa de 4 habitaciones escogida deliberadamente para que la vida de sus hijos fuera lo más normal y sencilla posible dentro de las posibilidades de la realeza, supuestamente comenzaron a notar algo que le revolvería el estómago a cualquier padre. Luis, el niño que se convirtió en una pequeña leyenda de internet por taparse los oídos en el Trooping the Colour, por hacer muecas a sus hermanos, por saltar en los asientos del carruaje como si todo el evento fuera un parque de juegos personal, el niño cuya identidad pública, construida casi por accidente ante millones de personas, era pura alegría sin filtros. Ese niño, según personas cercanas a la familia, se quedó callado. El niño que nunca había aprendido a ocultar un solo sentimiento en su vida, porque hasta ese momento nunca lo había necesitado, de repente tenía sentimientos que, según se dice, eran demasiado intensos para un cuerpo tan pequeño. Y nadie, ni siquiera él, parecía encontrar las palabras para describir lo que estaba sucediendo. Tenía 6 años cuando su madre lo sentó y le dijo que tenía cáncer. 6. Intenten por un segundo imaginar cómo sería explicarle la quimioterapia a un niño de 6 años. Intenten explicarle por qué el cabello del abuelo se ve diferente ahora. Intenten explicarle por qué mamá está cansada todo el tiempo de una manera que no asuste a un niño que nunca se ha preocupado por la salud de sus padres. Catherine y William, según todos los testimonios que han salido a la luz desde entonces, abordaron esto con enorme cuidado y consideración. Nadie lo discute. Pero la intención y el impacto son 2 cosas muy diferentes,
y el impacto, según personas cercanas a la familia, fue real y, al parecer, afectó con mayor dureza al más pequeño de la casa. Y aquí es donde la cronología se vuelve realmente difícil de asimilar. El rey Carlos había revelado su propio diagnóstico de cáncer apenas unas semanas antes de que Catalina hiciera público el suyo. Semanas. Lo que significa que en el lapso de un mes, un niño de 6 años se enteró de que su madre y su abuelo, dos de las figuras más importantes y pilares de su pequeño mundo, se enfrentaban a una enfermedad grave al mismo tiempo. Eso no es un estrés infantil normal, no es una rodilla raspada ni una pesadilla que se desvanece al mediodía. Según personas cercanas a la situación, se trata de algo más parecido a un miedo existencial, que se presenta en dosis que un niño de esa edad no tiene la capacidad de procesar. Según las fuentes, Louis comenzó a hacer preguntas sin respuestas claras ni reconfortantes. Supuestamente buscaba consuelo adicional por las noches, más de lo habitual. Una descripción que se me quedó grabada de alguien supuestamente cercano a la familia es que sus ojos, muy abiertos, parecían contener un peso tácito que no podía expresar con palabras. Esa no es la descripción de un niño difícil, esa es la descripción de alguien asustado. Y el palacio, durante todo ese tiempo, permaneció en silencio. No porque no estuviera pasando nada. Según la mayoría de los comentaristas de la realeza, era más bien lo contrario. Estaban pasando demasiadas cosas y nada estaba listo ni era apropiado para el consumo público. Más tarde, William describiría 2024 como el año más difícil de su vida. No se trata de una frase hecha de un hombre cuya vida pública se basa en aparentar serenidad. Es un futuro rey en sus propias palabras, admitiendo que apenas lograba mantenerse a flote. Y el momento en que dejó ver esa grieta públicamente, meses después, es donde realmente comienza a desarrollarse esta historia. Pero antes de llegar a ese momento, necesitamos detenernos un momento en cómo, según se cuenta, se vivió el interior de Adelaide Cottage durante esas primeras semanas, porque el silencio del palacio no era vacío. Según quienes han estudiado de cerca a esta familia, era presión. La presión que se genera cuando todos en una familia saben que algo anda muy mal, pero casi nadie puede decirlo en voz alta, ni siquiera entre ellos, no del todo. Según se informa, el personal recibió instrucciones de mantener absoluta discreción. Al parecer, a la escuela de los niños solo se le proporcionó la información estrictamente necesaria para proteger su seguridad y privacidad. Nada más. Amigos de la familia han descrito, en varias entrevistas posteriores, un hogar que parecía funcionar en dos realidades paralelas. Por un lado, la versión pública. Todo parecía organizado, sereno, completamente bajo control. Por otro lado, la versión privada, según fuentes cercanas a la familia. Un niño de 6 años que, según se cuenta, se despertaba a horas intempestivas y preguntaba, con la franqueza y la sinceridad propias de un niño, si su madre iba a morir. No se puede planificar una conversación así. No se puede incluir en un informe ni entregar a un equipo de comunicación. Simplemente sucede en la oscuridad a las 2 de la mañana, con un niño pequeño que no entiende por qué el mundo en el que siempre ha confiado, de repente, se siente tan frágil. Desde entonces, William ha hablado de la dificultad de aquellos primeros días, no con detalles gráficos. Nunca lo ha hecho, ni lo hará, pero lo suficiente para transmitir un agotamiento real. Ha mencionado la constante carga mental, el enorme esfuerzo que requería mantener la apariencia de normalidad para 3 hijos cuando casi nada en su propia vida se sentía normal. Para un hombre que pasó toda su vida adulta siendo entrenado literalmente para compartimentar, para mantener su rol público y su yo privado en habitaciones separadas, esto fue, según se dice, diferente. Era su esposa, sus hijos, su padre, los 3 a la vez. Y según quienes lo conocen, las paredes entre esos compartimentos simplemente no resistieron, no pudieron. Porque cuando tu hijo de 6 años te mira y te hace una pregunta que sinceramente no sabes cómo responder, no existe un protocolo real escrito para ese momento.
No hay ninguna nota informativa, ningún precedente que se remonte a 1000 años de monarquía que te diga qué decir. Solo están tú, él y el silencio que sigue después de que hayas dicho lo que hayas podido. Avancemos un momento hasta octubre de 2025. William se sentó con Eugene Levy para la serie de Apple TV+, El viajero reacio, filmada en parte en el castillo de Windsor. Se supone que es ligera, encantadora, un poco incómoda como suele ser William ante las cámaras cuando está fuera de su entorno formal habitual. Pero en un momento dado, Levy le pregunta directamente sobre los niños, sobre cómo George, Charlotte y Louis se vieron afectados por la enfermedad de Catherine. Y William hace una pausa. No es el tipo de pausa en la que alguien está eligiendo discretamente la frase más diplomática posible. Para la mayoría de los espectadores, aquello parecía una pausa típica de un padre que se plantea cuánta verdad puede revelar ante las cámaras, frente a una audiencia de millones de personas. Lo que dijo a continuación es tan importante que merece la pena repetirlo con atención. Comentó que cada uno tiene sus propios mecanismos para afrontar este tipo de situaciones, que los niños están en constante aprendizaje y adaptación, que él y Catherine se esfuerzan por brindarles a sus hijos la seguridad que necesitan, que la suya es una familia muy abierta, que hablan abiertamente de las cosas que les preocupan. Y luego, casi como un comentario aparte, añadió que nunca se sabe con certeza el efecto dominó que puede tener algo así. Esa frase, efecto dominó, fue la que impactó a muchos observadores de la realeza. Porque ese no es el lenguaje de un hombre que se siente completamente en control de la situación. Se trata de un padre que, en voz baja, admite en televisión internacional que no sabe del todo qué pasa por la cabeza de su hijo y que, en cierto modo, teme lo que pueda descubrir. Los corresponsales de la realeza destacaron casi de inmediato esta confesión como una de las más sinceras de un miembro de la familia real en años. Y eso es mucho decir porque históricamente la transparencia de esta familia ha sido prácticamente inexistente. William fue más allá, afirmando que a veces le preocupa compartir demasiado con sus hijos, pero que ocultarles cosas simplemente no funciona. Reflexionemos sobre esto un momento. Un hombre criado en una institución cuyo lema no oficial durante generaciones ha sido básicamente «Nunca te quejes», «Nunca des explicaciones», declara públicamente que ocultar cosas a sus propios hijos no funciona. No es una declaración menor, representa casi una ruptura filosófica con generaciones de tradición familiar en la realeza. Pero también es, en silencio, una admisión de que primero intentó el método tradicional, que había intentado proteger a sus hijos controlando el flujo de información, como se les había enseñado a todos los miembros de la realeza antes que él. Y no sirvió de nada. Según se cuenta, Louis seguía sabiendo que algo andaba mal. Según se cuenta, Louis lo sentía de esa forma instintiva en que los niños siempre parecen sentirlo, por mucho cuidado que los adultos a su alrededor pongan en su sitio. Luego, febrero de 2026. Un programa especial sobre salud mental en BBC Radio 1. Guillermo habla, en un tono bastante relajado, sobre la vida emocional de sus hijos, y se ríe un poco de cómo a veces se desahogan demasiado, contándole más de lo que probablemente necesita saber. Pero la risa se corta a mitad de la frase, y lo que sigue es una frase que, sinceramente, debería estar en un libro de crianza. Dice que sientes la necesidad de solucionarlo todo para todos, y que eso le resulta bastante difícil. Un futuro rey, en la Radio Nacional, admitiendo que no puede arreglarlo todo para las personas que más ama. Para millones de padres que lo escuchaban, eso tuvo un impacto diferente a casi cualquier otra cosa que haya dicho públicamente, porque se supone que ese es su trabajo, ¿no? Se supone que debes arreglarlo. Se supone que debes mejorarlo. Y cuando no puedes, cuando lo que le duele a tu hijo es algo que no puedes eliminar físicamente, algo que quizás hayas causado inadvertidamente simplemente al enfermarte, la culpa que eso conlleva es, según se dice, enorme. William describía con un lenguaje cuidadoso, mesurado y deliberadamente vago a un niño que sufría en silencio.
Y según personas cercanas a la familia que hablaron después, el niño al que volvía una y otra vez, sin nombrarlo directamente en antena, era Luis. Así que hablemos de lo que supuestamente ocurría dentro de esa casa, lejos de todo esto. Sin comunicado oficial, sin fotografías cuidadosamente seleccionadas, sin actualizaciones ordenadas publicadas por la oficina de prensa del palacio. Pero según varias fuentes internas que han hablado con biógrafos reales y periodistas desde entonces, poco a poco ha ido surgiendo una imagen y es difícil apartar la vista una vez que se ha visto todo en orden. Según se informa, William se tomó varias semanas de descanso de sus deberes reales en marzo de 2024, específicamente para estar en casa, para mantener intacta la rutina de la infancia en la medida de lo posible, llevar a los niños al colegio, las rutinas antes de dormir, las actividades de fin de semana que no tenían nada que ver con la vida real. Se le describió en más de una ocasión como siempre optimista con los niños, lo que en realidad es una forma educada de decir que se mantenía firme gracias a su fuerza de voluntad, por el bien de ellos. Pero los niños lo notan todo, incluso lo que los adultos creen que ocultan bien. Y Luis, supuestamente el más expresivo de los tres, el que siempre mostraba sus sentimientos abiertamente en su rostro sin pensarlo dos veces, fue al menos quien tuvo más dificultades para ocultar lo que estaba pasando. El autor especializado en la realeza, Russell Myers, en su libro sobre Guillermo y Catalina, citó a un asistente que describió cómo ambos padres explicaron la situación a sus hijos con calma, detallando cuánto tiempo tendría que estar Catalina fuera para recibir tratamiento y qué podían esperar de forma realista en los meses siguientes. Tranquilos y serenos en el momento de la conversación. Pero la serenidad en un instante no se traduce necesariamente en una calma que se mantenga en las semanas posteriores. Y según personas cercanas a la familia, en los meses posteriores a esa conversación, Luis comenzó a mostrar signos que los psicólogos infantiles a veces describen con el término ansiedad secundaria. Cabe aclarar que este no es un diagnóstico específico de Luis y nadie involucrado lo ha etiquetado públicamente con nada. Es un término clínico general que se usa para describir lo que puede suceder cuando un niño presencia de cerca la enfermedad grave de uno de sus padres e interioriza el miedo que conlleva. Se manifiesta de forma diferente en cada niño. En el caso de Luis, según relatos de personas cercanas a la familia, se manifestó como un estado de retraimiento. Un silencio inusual, casi inquietante, provenía de un niño que había forjado su reputación pública siendo ruidoso, alegre e inconfundiblemente él mismo. El desayuno, según se cuenta, se volvió más silencioso. Las preguntas llegaban a altas horas de la noche, cuando la casa estaba a oscuras, y ya no había dónde esconderse. Pequeños rituales que antes parecían completamente normales, al parecer, empezaron a adquirir un significado diferente. Una madre ausente. Un abuelo enfermo. Según varias fuentes, se percibía una energía distinta en aquella casa, una que incluso el niño más alegre podía sentir. Y Luis, según todos los testimonios, la percibió. Hay algo que la gente suele olvidar cuando habla de esto. Luis no solo procesaba la enfermedad de su madre de forma abstracta, según se cuenta, también procesaba su ausencia en todos esos pequeños y cotidianos momentos que silenciosamente conforman el día de un niño. La forma en que le revolvía el pelo al salir de casa para ir al colegio, la manera particular en que pronunciaba su nombre cuando hacía travesuras en la mesa, el simple sonido de sus pasos por la casa, siempre presente, siempre constante, de una forma que nunca antes había tenido que notar conscientemente, porque nunca había faltado. Cuando algo así desaparece, aunque sea temporalmente, incluso por razones médicas totalmente comprensibles, un niño lo nota. Quizás no conscientemente. Quizás no de una forma que pudiera haber explicado en voz alta a los 6 o 7 años. Pero en algún lugar del fondo, en esa parte de un niño pequeño que registra la seguridad y la amenaza, la ausencia, según se cuenta, se registró precisamente como eso. Una amenaza. Para un niño como Luis,
que hasta ese momento de su corta vida solo había conocido la estabilidad absoluta. Esa amenaza era, según personas cercanas a la familia, enorme. Aún no tenía el vocabulario para decir algo como «me siento perdido» o «tengo miedo de perder a mi madre». Muy pocos niños de 6 años lo hacen, así que, según fuentes internas, lo expresó de la única manera que tenía. Se quedó callado. Al parecer comía menos de lo habitual, supuestamente se quedaba cerca de las puertas en lugar de correr a través de ellas como solía hacer. Pidió más de una vez que dejaran las luces encendidas por la noche. Son detalles que nunca aparecen en los titulares oficiales, pero según quienes presenciaron todo esto día a día, importaron más que cualquier comunicado formal. Catherine abordó algunos de estos temas más tarde, tras terminar su tratamiento de quimioterapia, en un video que grabó y compartió públicamente. Dijo que el camino del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, y especialmente, en sus palabras, para los seres queridos, sobre todo para los más cercanos. Incluido, según cualquier interpretación razonable, un niño de 7 años que, al parecer, carecía de las palabras para expresar plenamente lo que estaba viviendo. No se trata de una frase hecha si uno reflexiona sobre ella. Es una madre, en sus propias palabras, reconociendo públicamente que su hijo menor sufrió de una manera que no podía aliviar ni solucionar de inmediato, por mucho que lo deseara. Y sinceramente, esa es la parte de esta historia que más me impacta. El palacio puede gestionar el ciclo mediático. Puede programar los comunicados, controlar las fotografías y coordinar las declaraciones al detalle. Lo que no puede gestionar, por mucha experiencia que tenga su equipo de comunicación, es el dolor de un niño. El personal del colegio Lambrook, donde estudian los 3 hijos de Wales, estaba al tanto, al menos en términos generales, de lo que la familia estaba pasando. Según algunos testimonios, la atención pastoral se incrementó discretamente durante este periodo. La semana de concientización sobre la salud mental y la semana contra el acoso escolar ya forman parte del calendario escolar habitual, pero según personas familiarizadas con el enfoque de la escuela, esto se manejó de manera diferente. Un niño que estaba pasando por lo que Louis supuestamente estaba experimentando necesitaba más de lo que un currículo estándar podía ofrecer. Necesitaba, más que nada, sentirse comprendido. Y tras los muros del palacio, lejos de las cámaras y las apariciones públicas coordinadas, sus padres, según se cuenta, se esforzaban al máximo por comprenderlo adecuadamente, incluso mientras ellos mismos se derrumbaban en silencio bajo el peso de todo lo que sucedía a su alrededor. Lo que nos lleva a la princesa Charlotte. Con 9 años en aquel entonces, y según personas cercanas a la familia, ya gozaba de cierta reputación en casa como la pacificadora, la que calmaba los ánimos antes de que los pequeños conflictos se convirtieran en algo mayor, durante los que, según se cuenta, fueron los meses más difíciles de todo este periodo. Charlotte supuestamente dirigió esa misma serenidad hacia su hermano pequeño. Se preocupaba por él, se sentaba a su lado, se dice que se integró en sus rutinas diarias de esa manera específica e instintiva que solo un hermano mayor puede tener. Aportó una normalidad que ni siquiera el adulto más cariñoso de la casa, por mucho que lo intentara, podía proporcionar por sí solo. Y es una imagen realmente hermosa. También es, si uno se detiene a pensarlo un momento, profundamente conmovedora, porque Charlotte, según todos los testimonios, cargaba con su propia confusión y su propio dolor al mismo tiempo, mientras aparentemente hacía todo lo posible por proteger a su hermano pequeño del suyo. Es una carga enorme para un niño de 9 o 10 años. Sería demasiado para cualquiera. Hay un detalle que, según se cuenta, salió a la luz más tarde a través de personas cercanas a la familia que me impactó profundamente desde que lo descubrí. Charlotte supuestamente empezó a dejarle pequeñas notas escritas a mano debajo de la almohada a Louis. Nada profundo ni dramático, solo pequeños dibujos y mensajes garabateados, cosas como «nos vemos en el desayuno» o «eres mi hermano favorito». Según los relatos, nunca se lo mencionó a nadie de la familia.
Aparentemente, no era algo que pretendiera hacer. Al parecer, era algo que hacía en silencio, por su cuenta, las noches en que notaba que le costaba conciliar el sueño. Ese tipo de cuidado silencioso e instintivo no surge de la obligación de ayudar a alguien. Surge del amor, simple y llanamente. Y probablemente le hizo más bien a Louise, en ese momento, que cualquier sesión de terapia formal, porque en el lenguaje de la infancia le transmitió algo enormemente importante, que no estaba solo en esto, que alguien más en esa casa comprendiera a su manera que las cosas se sentían diferentes ahora, y que ella seguía allí, presente, firme, incluso mientras el suelo bajo sus pies se movía. Más tarde, William elogió públicamente la resiliencia de sus hijos, diciendo que se las arreglaron de maravilla durante toda la terrible experiencia. Y según la mayoría de los testimonios, así fue. Pero arreglarse de maravilla, especialmente siendo un niño pequeño, no significa automáticamente salir completamente ileso. Dentro de Adelaide Cottage, según personas cercanas a la familia, surgió una imagen de 3 niños que se apoyaban silenciosamente el uno al otro mientras el suelo se movía realmente bajo sus pies. Louis, el menor, supuestamente temblaba con sentimientos demasiado intensos para describirlos. Charlotte, funcionando como una especie de ancla para él. George, según la mayoría de los testimonios, lo afrontaba a su manera, más tranquila, como hermano mayor. Catherine, incluso mientras se recuperaba, seguía centrando su atención en los niños siempre que tenía fuerzas para hacerlo. Su madre, Carol Middleton, fue descrita por varias fuentes como un verdadero pilar de fortaleza durante este periodo, trabajando incansablemente entre bastidores para mantener cierta normalidad en la familia. Según se cuenta, a los niños los apodaban cariñosamente los gatitos en la familia. Un detalle realmente entrañable y, a la vez, un poco desgarrador al pensar en la pequeña, procesando en silencio algo que ninguna cámara logró captar, pero Charlotte al parecer lo vio y se mantuvo a su lado. Hay un tipo de amor muy particular en eso. El amor de una niña que en realidad no puede solucionar nada para su hermano, pero que se niega, aún así, a dejar que lo afronte completamente solo. Los expertos en desarrollo infantil han escrito, en términos generales, sobre cómo el vínculo entre hermanos durante un periodo de enfermedad de los padres suele ser uno de los factores protectores más importantes para la resiliencia emocional a largo plazo de un niño. Según todos los testimonios, Charlotte no necesitaba conocer ninguna de esas investigaciones. Simplemente lo hizo. Y según personas cercanas a la familia, Louis comenzó a respirar un poco mejor poco a poco. Lo que siguió no fue una sala de terapia ni una directiva palaciega formal impuesta desde arriba. Fue, según se cuenta, algo mucho más sencillo. Movimiento, rutina, una sensación de seguridad reconstruida poco a poco. La familia Wales había elegido Adelaide Cottage precisamente por ese estilo de vida más sencillo y con los pies en la tierra. 4 habitaciones, no un palacio, algo más cercano a lo ordinario, deliberadamente. Y al parecer, esa elección inicial resultó valiosa de maneras que nadie podría haber previsto. Según personas cercanas a la familia, a Louis se le dio discretamente el espacio para moverse, respirar y simplemente existir sin ser vigilado ni controlado constantemente. Pudo volver a ser él mismo, libre de tener que actuar para nadie, y poco a poco, según se dice, comenzó a resurgir. William supuestamente lo notó primero en pequeños detalles. La primera mañana, Louis bajó corriendo las escaleras con una energía casi intacta. La primera comida en mucho tiempo en la que todos los platos volvieron vacíos. La primera risa genuina y espontánea, sin ninguna tensión visible. Fueron pequeños momentos uno tras otro, pero según personas cercanas a la familia, estos sucesos presagiaban algo trascendental, que su hijo, lenta e irregularmente, iba a estar bien. Sin embargo, la recuperación rara vez es lineal y el palacio nunca ha afirmado lo contrario, aunque la cronología pública a veces lo dé a entender desde la distancia. Hubo días buenos y días malos. Días en que Louis parecía casi como antes, lleno de energía,
ruidoso y travieso, y días en que, según se cuenta, volvía a la misma tranquilidad de antes. La verdadera diferencia, con el tiempo, según personas cercanas a la familia, fue simplemente que los días buenos empezaron a superar en número a los malos. Las preguntas nocturnas se hicieron menos frecuentes, y finalmente, según relatos de la casa, cesaron casi por completo. La mesa del desayuno, poco a poco, volvió a animarse. Finalmente, se podían apagar las luces por la noche sin protestar. Estos son los tipos de señales de recuperación que ningún médico mide formalmente en una gráfica, pero que todo padre reconoce instintivamente en cuanto las ve. Y William, a pesar de su cuidadosa compostura pública, según se cuenta, estuvo atento a estas señales todo el tiempo. Las contaba en silencio. Se aferraba a cada una como prueba de que su familia, poco a poco, iba a superar todo esto. En junio de 2025, en el desfile Trooping the Colour, el mundo entero finalmente pudo presenciar parte de esa recuperación en público, fueran conscientes o no de lo que estaban viendo. Louis, de 7 años para entonces, con su pequeño traje negro y corbata roja, se cubrió el rostro con las manos en el momento justo, saludando con tanto entusiasmo que, según se cuenta, George tuvo que inclinarse y pedirle que parara. Travieso, incontenible, completamente él mismo de nuevo, ante una multitud de miles de personas y cámaras de todo el mundo. El niño del que el público se había enamorado años atrás había regresado, a todas luces. Pero lo que las cámaras captaron ese día fue solo la superficie de un proceso mucho más largo y silencioso que se desarrollaba en profundidad, y la conclusión de esa historia no fue una intervención médica ni un avance terapéutico anunciado a la prensa. En definitiva, se trató de un cambio en la forma en que esta familia decidió hablar sobre lo que habían vivido. Esto es lo que se ha confirmado, de diversas maneras, discretamente y, según se informa, con el pleno conocimiento y la participación de los padres en cada ocasión. Un niño de la realeza supuestamente estaba lidiando, no con una enfermedad diagnosticada, sino con las consecuencias emocionales de una auténtica crisis de salud familiar que se desarrollaba a su alrededor simultáneamente, y en lugar de ocultarlo por completo, como seguramente habrían hecho las generaciones anteriores de esta familia, según la mayoría de los testimonios, optó por hablar de ello con cuidado y a su manera. En octubre de 2025, William reconoció públicamente, con sus propias palabras, el profundo impacto que la enfermedad de Catherine había tenido en sus 3 hijos. En febrero de 2026 fue aún más allá, admitiendo en la Radio Nacional que sentía una necesidad imperiosa de arreglarlo todo para sus seres queridos, y que le resultaba realmente difícil sobrellevarlo. Para una institución históricamente construida casi por completo en torno al silencio y la contención, estas fueron, según varios comentaristas de la realeza, confesiones casi trascendentales. Los comentaristas han señalado repetidamente que William parece estar cambiando discretamente la forma en que esta familia afronta las dificultades personales, optando por una versión de honestidad en lugar del antiguo instinto de pura imagen. Y según se informa, ese cambio también llegó a Louis, de maneras que parecen haber sido realmente importantes. Porque cuando un niño ve a un padre expresar sus verdaderos sentimientos abiertamente, en lugar de reprimirlos por completo, aprende algo importante con el ejemplo. Permiso. Permiso para sentir plenamente. Permiso para hablar de lo que realmente sucede en su interior. Permiso para ser amado abiertamente, incluso en medio de las dificultades. Según se cuenta, la franqueza de Catalina tuvo un efecto similar. Ella misma describió su experiencia como compleja, aterradora e impredecible, y expresó públicamente su sincera gratitud por la amabilidad que ella y su familia recibieron durante el camino. Al ser tan abierta, le brindó a Louis algo que ninguna tradición ni protocolo real podría haberle dado: la simple verdad de que las dificultades le ocurren a todo el mundo, incluso a una familia que vive tras los muros del palacio. Desde entonces, Guillermo ha declarado públicamente que superar los verdaderos desafíos forma parte de lo que define a su familia.
ha expresado un claro orgullo en más de una ocasión, tanto por su esposa como por sus hijos. Y en el desfile del estandarte, la evidencia de todo ello estaba a la vista de cualquiera que observara con atención. Luis saludando. Luis imitando con evidente alegría los gestos de su abuelo, el rey Carlos. Luis riendo con espontaneidad, sin ninguna preocupación aparente. Con 7 años y a simple vista, rebosante de vida. También hay una lección más profunda en todo esto, lo que realmente significa criar a un hijo durante una crisis genuina, mientras el mundo entero observa cada uno de tus movimientos. La familia Wales podría haber manejado esto de una manera completamente distinta. Podrían haber mantenido a Luis casi totalmente alejado del ojo público hasta que pareciera estar completamente recuperado y luego simplemente presentarlo ante las cámaras con una sonrisa ensayada y perfecta, como si nada hubiera pasado. Muchas familias, reales o no, han optado por ese camino antes. Pero según prácticamente todo lo que ha salido a la luz desde entonces, esta familia, al parecer, decidió no hacerlo. Permitieron que se vieran algunas grietas. Permitieron que William tropezara visiblemente con sus propias palabras en la televisión internacional. Permitieron que Catherine reconociera públicamente, con sus propias palabras, que todo el proceso fue realmente aterrador. Y permitieron que Luis, a su manera y a su propio ritmo, se mostrara en toda su humanidad, con sus imperfecciones, alegrías y, a veces, dificultades, en lugar de solo en la versión pulida y perfecta para las cámaras que el público suele ver. Eso no es debilidad. De hecho, según la mayoría de los comentaristas de la realeza que han seguido de cerca esta historia, parece ser una fortaleza completamente diferente. Y bien podría ser lo que ayudó a esta familia a superar esta difícil situación. Antes de concluir, hay un último aspecto que vale la pena explorar, ya que explica algo que desconcertó a muchos observadores de la realeza en aquel momento. ¿Por qué William y Catherine decidieron hablar de todo esto, incluso de la manera tan cautelosa y indirecta en que finalmente lo hicieron? Esta es una familia que ha dedicado décadas a perfeccionar el arte de guardar silencio. Entonces, ¿por qué romper con esa tradición ahora? Por algo tan íntimo como el bienestar emocional de un niño. Según quienes han estudiado de cerca la estrategia de comunicación de esta familia, la respuesta tiene menos que ver con la gestión de la imagen y más con una decisión que Catherine habría tomado al inicio de su propio tratamiento. Numerosos testimonios sugieren que estaba convencida de que sus hijos no debían sentir que su experiencia era algo vergonzoso, algo que debía ocultarse por completo, como solían hacer las generaciones anteriores de esta familia ante las dificultades. Si el mundo ya sabía que su madre estaba enferma, argumentaba Catherine, fingir que todo en casa estaba perfectamente bien corría el riesgo de transmitirles a sus hijos una lección equivocada. Que los sentimientos difíciles se reprimen, no se expresan. Según la mayoría de los testimonios, William llegó a esa misma conclusión con el tiempo, aunque, al parecer, de forma más lenta y a regañadientes que su esposa. Al fin y al cabo, se había criado siguiendo al pie de la letra el modelo tradicional: impasibilidad, nunca quejarse, nunca dar explicaciones. Ver cómo la vida de su propia madre se desarrollaba bajo el implacable escrutinio público, según admitió en varias entrevistas a lo largo de los años, lo había vuelto profundamente cauteloso ante la idea de exponer a sus hijos a una presión similar. Por eso, la versión de franqueza que finalmente adoptó no fue estridente ni dramática. Fue sutil, deliberada y cuidadosamente dosificada. Una frase aquí en una entrevista, una confesión allá en la radio. Nunca una explicación completa, nunca una revelación absoluta, pero lo suficiente, poco a poco, para transmitir algo significativo a cualquiera que prestara atención. Cabe destacar además que Luis nunca ha hablado públicamente sobre nada de esto y es muy probable que nunca lo haga, al menos no en muchos años, si es que alguna vez lo hace. Tiene 7 años. Todo lo que sabemos o creemos saber sobre lo que realmente vivió proviene de fuentes indirectas,
filtradas a través del cuidadoso lenguaje público de sus padres y de fuentes cercanas a la familia que han hablado con periodistas y biógrafos bajo condición de anonimato. Nada de esto tiene el peso de un hecho médico confirmado y no debería tratarse como si lo tuviera. Lo que tenemos, en cambio, es un patrón. Las pausas de un padre ante la cámara. Las palabras elegidas por una madre en un mensaje de vídeo. La bondad discreta y no publicitada de una hermana. Pequeños fragmentos que en conjunto esbozan algo real, aunque la imagen completa probablemente permanezca para siempre tras los muros del palacio, justo donde esta familia ha decidido que pertenece. Hay algo casi sutilmente radical en ese camino intermedio, si se reflexiona lo suficiente. No es una confesión completa ni una negación total. Simplemente la verdad suficiente ofrecida con cuidado, para que el público comprenda que esta familia pasó por algo realmente difícil, sin convertir la lucha privada de una niña de 7 años en un espectáculo público para que cualquiera la critique, independientemente de lo que se piense de la monarquía como institución. Ese equilibrio específico entre honestidad y protección no es fácil de lograr. Y, según la mayoría de los testimonios, esta familia, a pesar de su larga historia de rígida formalidad, logró encontrar algo parecido. Lo que el palacio ha confirmado discretamente, poco a poco, a lo largo de más de un año de entrevistas dispersas y pequeñas confesiones, nunca fue realmente una sola declaración. Al leerlo todo en orden, se asemeja más a la historia de una familia que enfrentó algo verdaderamente aterrador junta y salió adelante transformada, pero aún fundamentalmente unida. En un mundo donde la realeza a menudo se percibe distante, artificial y casi irreal, esto fue un raro y silencioso recordatorio de su humanidad esencial. La monarquía, por supuesto, sigue guardando muchos secretos. Es simplemente su forma de actuar y probablemente siempre lo hará. Pero esta vez, según todo lo que se sabe hasta ahora, el silencio se rompió lo suficiente como para permitirnos ver algo real debajo. Y, sinceramente, eso es mucho más de lo que solemos ver. Que el palacio confirme lo que finalmente decida confirmar, en el plazo que le convenga. La verdad subyacente, según la mayoría de los testimonios, ya estaba ahí mucho antes de que cualquier declaración oficial la hiciera pública. Se reflejaba silenciosamente en los ojos atentos y curiosos de un niño de 7 años y en la propia confesión de un padre, dicha con cuidado ante un micrófono, de que no podía arreglarlo todo para las personas que más amaba, por mucho que lo deseara. Según prácticamente todos los relatos que han surgido desde entonces, Luis cargó con el peso de un año que casi abrumó a toda su familia. Y durante mucho tiempo, al parecer, lo sobrellevó prácticamente solo, hasta que las personas que más lo amaban encontraron gradualmente su propia manera de ayudarlo a sobrellevarlo. En realidad, si prescindimos de los títulos, los palacios y las cámaras, no se trata de una historia real. Es simplemente una historia humana. Y al final, puede que sea la única versión de esta historia que realmente importe. Si este tipo de análisis en profundidad es el tipo de cobertura sobre la realeza que realmente te interesa, la que va más allá de los titulares e intenta reconstruir lo que realmente sucedía tras ellos, suscríbete a Crown Watch y activa las notificaciones porque aún queda mucho por contar de la historia de esta familia, y esto es solo el principio.